Recordamos que este espacio, diálogo frontal, no neutral, inclusive la conversación que vamos a tener a continuación con el doctor Pedro Velasco, se hace gracias al auspicio del Centro Odontológico Neurofocal de la doctora Lucy Calderón. Sus datos están en pantalla, a las órdenes de ustedes. ¿Cómo empezar este diálogo? Con una idea que tanto mi invitado, el señor doctor Pedro Velasco Espinosa, y fundamentalmente ustedes me lo van a permitir. En la historia ecuatoriana, en la historia política del Ecuador, plagada, llena, infestada de gente entre mediocre e indeseable. Hay excepciones. Quiero mencionar algunas del siglo XIX. Rocafuerte, García Moreno. 1895, el general Alfaro mismo. Más tarde, quienes hicieron la Revolución Juliana del año 25, el doctor Camilo Ponce Enríquez, el doctor Osvaldo Hurtado, sin ninguna duda. Pero sobre todos estos, el don Galo Plaza Lazo, un señor de los pies a la cabeza. Entre todos los que acabo de mencionar, y si omito alguno, pido disculpas, hay uno pendonero, hay uno cimero, que es la figura de un héroe moral, de un héroe ético, el doctor José María Velasco Ibarra. Personalmente quien habla y en nombre de una enorme cantidad de ecuatorianos que lo recuerdan con amor, con cariño y con gratitud y admiración, voy a dedicar este conversatorio con otro ecuatoriano de su misma estirpe, su sobrino, el doctor Pedro Velasco Espinosa, a quien doy una muy cordial bienvenida. Pedro, ¿cómo estás? Gracias, Marcelo, buenos días. Gracias por invitarme. Quiero empezar diciendo algo, preguntándote algo. El caudillismo y el populismo, su hermano siamés o su fraterno, ¿es culpa del caudillo o es culpa del líder o es culpa de un pueblo que sin tener la suficiente formación política, un exceso de emocionalidad y afectividad, un déficit de la razón, de la reflexión, ¿no es cierto?, estructura a la figura del caudillo y hace y factura el populismo? Un hombre como el doctor José María Velasco Ibarra, ¿qué culpa tenía de que un enorme y respetable pueblo le entregara su pasión, su emoción y le nombrara su caudillo? Nunca quiso serlo. Quiso ser un conductor de la nación y logró ese objetivo. Pero la pregunta es para ti. ¿El caudillismo y el populismo son culpa? ¿De quién son la culpa? Es que yo no creo que haya, en el caso del doctor Velasco no hay populismo. Ahí está la cosa. En el caso del doctor Velasco hay popularidad, que es bastante diferente, aunque suene parecido al origen popular, el pueblo, la plebe romana. Una cosa es ser popular y otra es el adefesioso término inventado por el socialismo del populismo, que es el engaño valerse del pueblo para ascender al poder. Para engañar. Para engañar. Pero no engañe el que ofrece hacer cosas y las cumple a la larga o la corta, en los 30 años que duró la permanencia del doctor Velasco en la República, en cuanto a como dirigente político, ¿no es cierto? Él ofrece en la primera presidencia hacer el Palacio Legislativo, por ejemplo. Dice, ¿cómo no tener en Quito el Palacio Legislativo y los terrenos para la Universidad Central? ¿Cuándo les donan los terrenos de la Universidad Central? En el 52. Un tercio del siglo XX, 35 años. Exacto. Año 35, año 72. Eso no es populismo. Él mismo tiene un gran discurso en Guayaquil cuando dice, yo no soy caudillo. No quiero ser un director caudillesco, dice, arrastrando la palabra con esa ronquera que de repente cogía, que era de pesadumbre. Y él dice una frase preciosa que está en su tumba. A lo único que aspiro es a ser un servidor modesto y eficaz de un gran pueblo. Algo dijiste, doctor Pedro. Eso está en la tumba, esa frase. Algo dijiste hace un momento, Pedro Velasco, que la gente a veces desconoce. En la jerigonza, en la nomenclatura socialista, llena de adjetivos, hay
acuñado por ellos, por esa doctrina, el populismo. El populismo es aprovecharse de la emoción ingenua de un pueblo para engañarlo. Y en el caso de los socialistas que estuvieron aquí en este país durante 10 años, y continúan muchos de ellos prolongados, no solamente que engañaron al pueblo de una manera ruin e infame, sino que lo saquearon y le robaron. Y yo tengo una gran estimación por el doctor Gil Vela. Fue mi profesor de Derecho Penal. Un gran profesor de Derecho Penal. Mis compañeros que no les gustaba mucho que digamos estudiar la exigencia, se cansaron de la exigencia del doctor. Como era presidente del curso, les dije, no lo hagan, mantengan, es un gran maestro. Tuve que ir al decanato a llevar la voz de mis compañeros y el presidente del curso, y muy a mi pesar, pues lo reemplazaron. Pero yo tengo un enorme respeto por Gil Vela, el autor de este libro, o coautor de este libro. Y lo que no entiendo de Gil, de mi apreciado maestro, es otra vez el remoquete de caudillo. Es un libro que habla bien de Velasco. Claro. Pero es un libro que usa el remoquete caudillo populista. No tiene sentido. Ahora, precisemos algo. El caudillo es el que dirige, ¿no es cierto? Es un conductor, es un líder. Caudillo fue Cristo, caudillo fue Napoleón, caudillo fue César, caudillo fue Bolívar. Lenin, Líderes. Franco, Mussolini, Juan Pablo II, fue un líder de la iglesia, fue un líder Lutero, fue un líder Bolívar de la independencia. ¿Tú dices que estos fueron caudillos? No, líderes. Que si les quiere dar el nombre de caudillos, el gran caudillo, por la gracia de Dios, fue Franco, pero así él se nombró. Te pregunto, ¿qué es primero, el sustantivo o el verbo? El caudillo viene de acaudillar, que quiere decir aborregar, que quiere decir engañar, encorralar, y luego vino el sustantivo caudillo, ¿o es al revés? Yo creo que el caudillo es primero, ¿no es cierto? Porque el caudillo no aborrega, el caudillo conduce. El pastor que guía a sus ovejas no es un populista, ni es un caudillo, dirige las ovejas. Déjame preguntarte entonces, ¿ha habido una distorsión de una falsificación? Apacienta mis ovejas, le dice Cristo a San Pedro. ¿Es una falsificación del término caudillo? ¿Es una peyorización? Sí, señor. Por no decir líder, por no decir... Conductor. Inspirador. Exacto. Caudillo. Entonces ya te digo, Cristo, ¿qué le dice a mi tocayo San Pedro? Apacienta mis ovejas. Sobre esa piedra edificaré mi iglesia. La piedra ciliar de la iglesia, ¿no es cierto? La primera piedra. Ese es el caudillo, es el líder, es el dirigente, el que dirige, ¿no? Un capitán de ejército, por eso se llama capitán, el que capitanea. Capitán viene de cabeza, en latín capitus es la cabeza, por un acaso. Ustedes lo saben mejor que yo. Los ejércitos tenían capitanes. Capitanes, gran capitán. El gran capitán. Eso es la cosa. Entonces un caudillo populista sí es un peyorativo, ¿no? El que engaña y al mismo tiempo se convierte en el gran engañador, el brujo de pueblo. Recuérdame algo, Pedro Velasco. Hay uno de estos que a fuerza de mediocridad escriben lo que se les viene en gana. Lo transforman en literatura. Y como son de izquierda, la Casa de la Cultura y los organismos de estos, qué sé yo, inclusive un sector de la prensa le recoge. Recuérdame el nombre de uno de estos, no recuerdo bien, autor de un libro cuyo título es Velasco, el último caudillo de la oligarquía. Cubi. No es claro, Cubi. ¿Es Cubi o Galarza? No, Cubi, ¿qué va Galarza a escribir? ¿Cubi, el que fue Alfaro Vive? Sí, no, el otro, el que sigue escribiendo, tiene más ¿Pablo? bien Pablo Cubi. Pues déjame decirte una cosa. Entonces, tengo que retirar mis palabras yo por Pablo Cubi. Es un buen investigador. Un enorme respeto, porque es un intelectual y un hombre íntegro. Él escribió el libro El último pero déjame decirte de algo. Oligarquía. Pablo, apreciado Pablo, yo me permitiría recomendarle a usted, con todo el respeto que le tengo, que escriba pues un nuevo libro para equilibrar las cosas, ¿no es cierto? Correa, ¿no es cierto? El caudillo alcahuete de la corrupción de la izquierda socialista en este país. ¿Qué le parece el título? Puede poner lo que usted quiera, pero
me permito recomendarle que escriba un nuevo libro sobre auténticamente un caudillismo enfermo, canceroso, metastásico, el de los socialistas del siglo XXI. Mi respeto para usted, Pablo. Entonces, el doctor Velasco jamás engañó a las multitudes. Si hay algo que yo siempre pongo como ejemplo de que una cosa es ser popular y otra ser populista, es el acompañamiento que tuvo el cadáver del doctor Velasco Ibarra el 1 de abril del 79 de San Francisco al cementerio San Diego. Fue una masa humana. No me lo cuentes a mí porque ahí estuve. Ya, una masa humana. Yo tengo una fotografía y unas filmaciones desde arriba, espectaculares, que los hizo el Manolo Cadena. Una masa interminable. Interminable. Esa gente no estaba siguiendo a un caudillo. Estaba siguiendo a un conductor. Y a un conductor que había dejado la política muchos años antes. Y que no tenía nada que ofrecer. ¿Recuerdas cuando viene y un periodista le pregunta, usted vuelve al Ecuador, dígame su objetivo, su impulso, vengo a meditar y a morir? Mientras otros caudillos son arrastrados por el pueblo de Quito, hubo un líder que fue conducido en hombros, con vivas, parecía manifestación política, con viva Velasco Ibarra llevando el ataúd. Ese ataúd no tenía que ofrecer empleos, no tenía que ofrecer nada. Había cumplido su tarea en la historia, había servido al pueblo del cual nació. Mi abuela era una mujer pobre, don Alejandrino, un ingeniero extraordinario, pero que no tenía medios de fortuna. ¿Tu abuelo Velasco? Alejandrino Velasco. Alejandrino Velasco, ¿él era colombiano? No, es de Río Verde, Esmeraldas. De Esmeraldas. Un excelente ingeniero que es... Hay un librito que me acaba de descubrir mi sobrino Juan Acosta, me acaba de regalar un libro del padre Jorge Villalba, que prácticamente es una biografía de Alejandrino Historiador. Velasco. Villalba. Lo que sucede con Alejandrino es lo que pasa con mi padre y algunos políticos que estuvieron a la sombra de Velasco, digamos, o protegidos, o en el mismo tiempo. Fue tal la fama de su hijo que se olvidaron del papá. El ingeniero Alejandrino Velasco discutió con los sabios de París y salió ganando. Déjame preguntarte, tu familia Velasco, ya sé que tu abuelo Alejandrino fue esmeraldeño de Río Verde, pero hasta donde conozco o he oído, tienen origen en Colombia. Sí, señor. Mi bisabuelo, Celedonio, el abuelo de mi padre, él viene de Colombia. ¿Tumaco? De Tumaco salta al primer poblado que habrá encontrado en el camino, en la barca en que se habrá embarcado, en Río Verde. Pero viene de Tumaco. Me acuerdo de Bartolomé Ruiz, el gran piloto de la Mar del Sur, que viniendo a estas aguas, el primer poblado que encontró, después de una larga travesía desde Panamá, fue justamente Esmeraldas. Ya. Entonces ahí recaló don Celedonio, que es casa ahí en Río Verde con una señora. ¿Quién eres tú o quién fue el expresidente de la República por parte de los Ibarra? Ninguno. Mi tío bisabuelo, Javier Espinosa. No, te estoy preguntando por qué era Velasco Ibarra, de los Ibarra. ¿Presidente de la República? No. Me has contado de tu abuelo Alejandrino, de tu bisabuelo Celedonio, pero esos son Velasco, ¿no es cierto? Sí. Te estoy preguntando de la línea materna, de los Ibarra. Ninguno fue un personaje histórico, digamos. Ninguno. Tal vez el que resulta pariente del libertador Bolívar, Diego de Ibarra. Tal vez. Tal vez. El propio Fernando Jurado, al cual rindo mi homenaje como investigador, no llega a aseverar que sea Diego de Ibarra. En todo caso, te Antecesor. pregunto, porque adicionalmente Ibarra es un apellido muy vasco, ¿no? Ya. Pero no es muy vasto. En el sentido, Vasco, de las vascongadas. No es muy vasto Vasto con T. en el sentido de personajes. prolífero. No tiene mayor... Este rato no conozco yo, aparte de la familia Ibarra. ¿Quién era la madre del doctor Velasco? Doña Delia. Ibarra Soberón. Por ese lado ¿Qué es también por los Acosta Soberón? sería pariente de Alberto Acosta. Es decir, Alberto Acosta viene a Quito, provinciano que triunfa, diríamos hace unos 40 Chagra que años, triunfa. que sacaban en el comercio, provinciano que triunfa. Chagra. Viene don Alberto Acosta a vivir en Quito con las tías Soberón. ¿De dónde era? De Tulcán. De Tulcán. Viene a vivir con las tías Soberón
que a su vez eran tías de doña Delia. Entonces ahí le conoce a doña Lucila Velasco Ibarra. ¿Qué parentesco tenía el doctor José María Velasco Ibarra con otro prohombre, nunca de la vida pública, pero sí de la vida privada, y un ejemplo de rectitud y honestidad, banquero, Jaime Acosta Velasco? Sobrino igual que yo. Don Jaime Acosta es mi primo, hermano. Ilustre familia los Acosta, ¿no? Ilustre familia, por eso el prestigio del Banco Pichincha, porque ha sido manejado, no es de los Acosta, fue manejado por Alberto Acosta, Jaime Acosta y ahora por Antonio Acosta. Sí, una familia que ha servido a la banca generadora de progreso. Con una paradigmática rectitud. Con una rectitud acrisolada. Porque eso nos enseñaron nuestros antepasados. La rectitud. El doctor Velasco y mi padre tenían otra cosa. No es que no les importaba el dinero, pero no supeditaban su vida a tener dinero, sino a que el dinero sirva para poder vivir. Déjenme contarles algo, queridos audientes. Algo que debe saberse y que debe encomiarse. Ninguno de los descendientes del doctor José María Velasco Ibarra, y estoy frente a uno de ellos, y no es el único porque él tiene hermanos, su hermano, el hermano Pedro Velasco Ibarra. Esta familia nació pobre, vivió pobre y sigue pobre, incluyendo el que tengo yo frente a mí este momento, las manos limpias. ¿Cuál de los políticos durante el siglo XX? Tal vez uno o dos. Gente honesta, ya he mencionado a Galo Plaza, a Ponce Enríquez, al doctor Osvaldo Hurtado, en fin, pero no son abundantes. Borja, no son abundantes. Al doctor Borja, a quien acabo de mencionar, igualmente. Encomio su honestidad, su rectitud personal. Lo que le quiero preguntar es que si su familia continuó teniendo los mismos haberes a partir del año 2008, cuando ascendió al poder Correa. Pero no ese es el tema contigo, Pedro. Bueno. Y tú has destacado una cosa. Mi padre fue 5 veces hermano del presidente. 5 veces hermano. 5 veces hermano. Igual que mi tía Ana María, 5 veces hermana. Si estos parientes han sido una vez hermanos. Sin centavo en el bolsillo. Una vez hermano suficiente para tener unas fortunas impecables. Millonarias. Millonarias. Una pierrina, una mujer y un hombre. Citado un hombre y una mujer. 5 veces, no una. Y jamás le han aceptado un puesto que no sea una cosa para poder vivir. Este hombre que habla conmigo en este momento, Pedro Velasco, no tiene vehículo, camina a pie con un gran maletín, litiga todavía, porque es abogado, litiga con integridad. De aquí para allá, de los juzgados, atento a las audiencias, a los procesos judiciales, a pie. Esto dicho entre paréntesis, Pedro Velasco. Vamos a hacer un alto este momento y vamos a regresar porque te quiero preguntar algo sobre ya la dación, la oferta, la obra, la solidaridad de José María Velasco Ibarra con el pueblo ecuatoriano sin haber sido socialista ni revolucionario. Ya volvemos. Al ex 5 veces presidente de la República le adornaba una virtud. Quiero que cuentes otra de las tantas anécdotas de testimonio vivencial con la modestia y la pobreza. Le regalaron una casa, tengo entendido que unos sindicalistas o unos políticos, y la rechazó. ¿Cómo fue eso? Con ocasión de en la segunda presidencia, un sindicato de trabajadores empieza a hacer una colecta para regalarle una casa al doctor Velasco, y eso le comunican probablemente, porque la carta no tiene fecha, pero da a entender que es por el cumpleaños del doctor Velasco, 19 de marzo del 45. Del 45. Entonces ahí pone, indicando, ya les he dicho, pues, en términos coloquiales, que la casa que ustedes han adquirido por mí o que van a adquirir para mí, no la aceptaré. Yo he venido a servir y saldré de la presidencia tan pobre como entré en ella. Es frase textual. Rechaza una casa el doctor Velasco
que le regalaban los sindicalistas, los obreros, los proletarios. Y dice una cosa, perdón. Ustedes me dicen que hay una plata depositada en el Banco Pichincha. Si es posible, si no es posible devolver la plata a los benefactores, que se reparta, dice, por partes iguales entre la asistencia pública y las monjitas del Buen Pastor. Rechaza una casa, rechaza un dinero que le obsequian. Comparen ustedes esa grandeza con 70.000 millones de dólares robados y saqueados por los socialistas. Otro detalle interesante. Cuando el general Rodríguez Lara, dictador y traidor, aumenta la pensión de los expresidentes, el único que rechaza, el resto no tuvieron por qué hacerlo, el único que rechaza el aumento es el doctor Velasco Ibarra. Y todo el aumento, que necesariamente salía el cheque completo, le ordena a mi primo Guillermo Acosta Velasco, que era el apoderado simbólico, que ese aumento, la mitad, esa diferencia, le entregue a las hermanitas del Buen Pastor. ¿Están oyendo ustedes esto, mis amigas y amigos? Rechazaron un aumento de pensión. Que solamente por la historia, cuando en este país se la aprende, cosa que dudo, se conoce el nombre de José María Velasco Ibarra, pero me parece que no se conocen los hitos de su honestidad, de su integridad, lo cual le convierte, en mi opinión personal, en una figura heroica, en un héroe de la ética pública, en un héroe moral, que es lo que importa. El doctor Velasco, desde 1935, Pedro, porque soy lector de su vida y soy su admirador, empieza a dar testimonios de una solidaridad con el pueblo que no he visto que la hayan tenido o la hayan testimoniado los propios socialistas y revolucionarios que andan en bandolera con la igualdad. El doctor Velasco, para comenzar, en el año 22, su tesis doctoral con la que obtiene el título en la Universidad Central es el sindicalismo, cuando en el Ecuador no sabían que era un sindicato ninguno de los izquierdosos o comunistoides, como les llamaba el doctor Velasco con mucha razón. No tenían idea de lo que era socialismo. Nunca han leído y cuando intentan leer no lo entienden. El doctor Velasco hace sobre el sindicalismo, con una coincidencia que el doctor Camilo Ponce, en su tesis doctoral, también hace una tesis sobre la organización de los trabajadores, coincidencialmente. Y luego el doctor Velasco colabora con el Centro Católico de Obreros, creado en el año 6. ¿La futura CEDOC? No, mi padre crea la CEDOC. Tu padre, Pedro. Sin ser más trabajador que con la mente, ¿no es cierto? Con la doctora Isabel Robalino, que vive, y el padre Inocencio Jácome, dominico. Pero la inspiración era una orientación cristiana. La doctrina social de la Iglesia. El doctor Velasco colabora con la Centro Católico, creado en el año 6, por Manuel de la Rea, Sotomayor y Luna, Jacinto Gijón y Camaño, Julio Tobar Donoso, es decir, lo que dirían abrir la rancia aristocracia quiteña, crea el Centro Católico de Obreros, que existe todavía al lado de la Iglesia del Robo. ¿Por qué se dejaron arrebatar ustedes? No tú, ustedes, este grupo de inspiración cristiana, católica, que quería el bienestar del obrero, del campesino? ¿Por qué se dejan arrebatar por la demagogia socialista? ¿Por qué se dejan arrebatar? Ahí está el problema. Porque había además, el otro día, si acuerdo a alguien, había la famosa JUC, Juventud Universitaria Católica. Habían los Caballeros de la Inmaculada, habían la Fundación San Vicente Paul, una serie de organismos católicos o de gente católica, no digo curuchupa ni conservador, sino católico, que quiere decir universal, entre otras cosas, que preocupaban del obrero, del menesteroso, de dar desayunos con las monjitas de la caridad, que están cumpliendo 150 años de vida en el Ecuador. Mi tía Ana María era de las que colaboraba con los desayunos de la Madre Clemencia, que había una monja formidable, con las alas esas de la toca. De la toca esa formidable. Esa gente que trabaja con el humilde, al estilo Madre Teresa, ¿no? Una serie de organizaciones católicas que fueron desapareciendo.
desapareciendo. ¿A qué hora se apoderó la izquierda de la CEDOC? Que le mantienen la CEDOC, pues la han ido cambiando, las siglas siguen. Pero de ser Centro Católico de Obreros, le convirtieron en centro de organizaciones clasistas. Entonces, sigue siendo CEDOC. Pedro, esto no, lo que estás contando, el testimonio de gente solidaria con la pobreza, con los de abajo, con las clases populares, de ninguna manera quiere tocar algo ignominioso de la derecha conservadora en el siglo XIX, esa derecha terrateniente, abusiva, ¿no es cierto?, contra la cual luchó el general Alfaro. Ni tanto. Ayer nomás hacíamos de acuerdo con un sobrino mío, que el primero que inicia la labor social en el campo, que es el coronel Lazo, José María Lazo, terrateniente, con mentalidad social. Lazo Ascasubi, por si acaso, tío de Galo Plaza. Rancia aristocracia. De la rancia aristocracia, el coronel Juan Manuel Lazo, perdón, José María. Juan Manuel Lazo. El padre de doña Avelina. El padre de doña Avelina. Él inicia la... Esposa de Leonidas Plaza Gutiérrez. Como inicia Galo Plaza en su hacienda La Zuleta, una gran labor de artesanía con sus propios trabajadores, ¿no es cierto? Ha habido malos patronos o malos hacendados, de acuerdo. Me refiero a eso. Ha habido Judas también, entre 12 hubo un traidor. En la iglesia ha habido malos curas. Malos papas. Malos papas. Ha habido malos militares. ¿Acaso que no hubo un traidor Franco? Un Vintimilla en el Ecuador. No quiero nombrar, pero el traidor Franco casi nos entrega el Perú, Guayaquil. Ha habido malos médicos. Vaya, ha habido médicos asesinos. Pero no por eso voy a generalizar que los terratenientes son abusivos, ¿no es cierto? El buen terrateniente cuida bien a sus obreros porque son sus colaboradores, como el buen empresario, capital y trabajo se funden para producir, ¿no es cierto? Porque ha de entenderse que no todos los seres humanos tenemos. Yo soy uno que es absolutamente inocuo para el aspecto empresarial. No lo entiendo, no me interesa. Mi objetivo, como llaman los gringos, mi target en la vida ha sido absolutamente otro, a pesar de que he administrado empresas y lo he hecho bien para satisfacción de los accionistas o empresarios para los cuales he trabajado. Pero yo mismo no tengo un talento especial, una aspiración especial como la tienen algunos empresarios en el mundo, gracias a los cuales, ¿no es cierto?, las estanterías, la oferta de bienes y servicios está repleta en los escaparates. En contraste, ¿no es cierto?, con el vacío, con el nada de nada que puede mostrar el socialismo en cualquier parte del mundo y ahora en Venezuela, cuando ni pan tienen. Ese es el problema. Ha habido gente más bien totalmente de la derecha ecuatoriana, el papá de Fidelegas, por ejemplo, conservador del Carchi, un hombre que hizo fortuna con haciendas, administrando las haciendas. Yo no he oído jamás una huelga de indios o de labradores o de hombres del campo en las haciendas de Tulcán. Ha habido problemas en Riobamba, a lo mejor, y ahí entró el padre Leonidas Proaño, que para que veas que los aborígenes o los indígenas son los que no han querido venir a la civilización, porque no ha habido ocasión en que no haya habido alguien que se compadezca de los indígenas, no escribiendo un libro como el Pío Jaramillo Alvarado, para que se llorar al mundo. O como Icaza. No, hay que ir a como fue Leonidas. Hay que meterse, hay que mojarse el poncho. El poncho. A ver, ¿cuándo ha habido un problema en Quito con la fábrica internacional? Con todas las fábricas textiles de los Pinto, de los Dávila. Gente que ha sabido administrar las empresas con mentalidad de empresarios. El empresario con esto sabe que es trabajo y capital los que hacen la producción. Así es, y a nivel mundial está el señor Bill Gates, está el señor Henry Ford, el señor Vanderbilt, está el señor Krug en Alemania, está la familia Rothschild en Inglaterra.
Son gente que tiene un talento especial que no todos tenemos. Y que no han hostigado a sus trabajadores en la costa ecuatoriana. Y han creado una gama de oferta de bienes y servicios y tecnología inacabada. Claro, las grandes haciendas bananeras, cacaoteras, ¿cómo se llama la población? En los ríos hay una población que les llama... ¿Tú no tienes este momento temor de que algunos de los que nos escuchan y nos ven te tachen o nos tachen de fascistas y neoliberales? Los adjetivos que están de moda. Lo que me tachen como quiera, pero yo creo en la doctrina social de la Iglesia, creo en el amaos los unos a los otros, creo como Cristo dijo en 2 mandamientos, el resto no creo en los mandamientos porque no están escritos. Amaos los unos a los otros y amar a Dios sobre todas las cosas. El que ama al prójimo como a uno mismo, no le roba al prójimo, no le estafa al prójimo, no se mete con la mujer del prójimo. Y no traga hostias para engañar. Exacto. Se ama a sí mismo, ¿no? ¿Viste una foto de este miserable de Correa tragando una hostia? Y del padre de Monseñor Arregui, al cual después llamó recadero de la oligarquía. Está recibiendo, tengo la foto, recibiendo la hostia del Monseñor Arregui, que llegó a ser arzobispo de Guayaquil. Antonio Arregui, del Opus Dei. Entonces, ¿cómo era el doctor Velasco? Quiero preguntarte, tenemos un tiempito todavía ahí en la parte, porque que yo recuerde, he sido velasquista desde que tengo uso de razón por mi familia y luego por admirar a este prohombre. ¿Cómo era el doctor Velasco? Porque nunca lo vi sonreír. Me parecía, no obstante su grandeza, su honestidad, no grande la integridad de su pobreza, me parecía un hombre agrio, un hombre ácido. Todo lo contrario. Lo que pasa es que si estaba actuando como presidente de la República, como jefe del Estado, como representante del pueblo ecuatoriano, como mandatario del pueblo, como representante de lo que era la República del Ecuador, tenía que asumir la función, hacer respetar su autoridad, tener la majestad del poder que se decía antiguamente. Pero era un hombre afable. ¿Cómo le llamaban ustedes en el seno familiar? ¿Tu sobrino qué le decías? Yo le decía tío Pepe. Tío Pepe. El resto de la familia, mis hermanos, todos tío Pepe. El resto de la familia, más de mayor edad que yo, José María. ¿Cómo eran las relaciones del doctor José María Velasco Ibarra con tu padre, su hermano Pedro Velasco, el manco? Cordiales, pero jamás metiendo la política en el... Ni mi padre iba al palacio a pedir favores, ni el doctor Velasco le pedía. Ponme ejemplos del no abuso de tu padre con el poder de su hermano. No haber tenido un empleo que no sea, te contaba, fuera de off cámara, fuera. El único empleo que le acepta al doctor Velasco es de vicepresidente de la Junta de Planificación, el año 68. En la última presidencia, y luego ni siquiera acepta eso porque cambia el presidente de la Junta, renuncia a mi padre por dignidad, por delicadeza. De tal manera que no operó, no ejerció. Y luego se va a trabajar en un puesto secundario en el Banco de la Vivienda, en Cuenca, por amor de Dios. El resto, mi padre fue senador de la República, pero por el voto popular. Fue diputado a la Asamblea Constituyente por el voto popular. Te hago una última pregunta. Una delicadeza extrema. Yo tengo una carta en que el doctor Velasco le dice: ¿por qué no vienes a almorzar en la casa presidencial? ¿Le reclamaba? Les reclamaba. Sé que almuerzas en el Majestic, porque estaba cerca en ese entonces del Congreso. Que como mi padre cumplía con su tarea de legislador de lunes a sábado, no se mandaba a cambiar como los actuales que van de martes a jueves. ¿Saben una cosa, amigas y amigos? Yo sé que ustedes saben, y mejor que yo, que la nobleza, la aristocracia, no está en la cuna, está en la conducta. Si tuviéramos solamente esa frase, se me acaba de ocurrir, en la cabeza, muchas cosas cambiarían en el mundo en general, en América Latina y en el país. Pedro... Te pongo una última cosa de lo que es del desprendimiento o el no abuso del dinero público. Mi padre devolvía conmemorando
siendo senador de la República, devolvía los viáticos que no había gastado. Conmemorando, señor pagador, le devuelvo 30 sucres que no gasté en los viáticos de Guayaquil. Yo he visto los memorandos, lamentablemente no sacaban copia. La nobleza es conducta, no es cuna. Devolviendo viáticos. Pedro, una última pregunta para una respuesta concisa, si te es posible. Año 2020, luego de 10 años más 3 de una inopia, cuando menos, y de un saqueo, cuando más, de un saqueo y de un latrocinio. Año 2020 es un año electoral. Si hipotéticamente, viajando a la cuarta dimensión, pudiéramos manejar los tiempos, y el doctor Velasco, después de semejante debacle que está viviendo el pueblo ecuatoriano con desempleo, con pobreza, con iliquidez económica, sin perspectiva, con una corrupción convertida en cosa cotidiana, si volviera a presentar como candidato a la presidencia de la República, ¿ganaría? Sí, porque sabría interpretar qué es lo que necesita el pueblo, ¿no es cierto? Él sabía ejecutar lo que él llamaba la idea fuerza. Libertad electoral, carreteras, obra pública, sanidad, regadío. Recuérdanos una última cosa. ¿Quién instaura en el Ecuador la medicina rural? El doctor Velasco Ibarra en el año 70, hemos recordado el otro día con el doctor Ramiro Montenegro, cuando ya instaura los visitadores sociales en la primera presidencia. ¿Visitadores de higiene? De higiene, y luego el gran plan de regadío en la segunda presidencia. En el campo. En el campo, el regadío. Eso es una obra formidable. Y después de lo que estuve en contigo el otro día, descubrí un decreto en el cual el doctor Velasco ordena, pero claro, no le dejaban ejecutar porque le votaban, ordena que los propietarios en las haciendas den casa a los obreros agrícolas, con plata de los propietarios naturalmente, no del Estado. Propietario de hacienda, usted me da casa a su trabajador. Y agua. Y naturalmente con toda la comodidad. No le estaba diciendo que le dé un guasipungo. Es otra cosa. El doctor Velasco decreta abolida el trabajo, ¿cómo se llamaba? Precario. Precario, en la quinta presidencia. Si él cada vez que pudo se preocupó de las necesidades del pueblo. El pueblo no necesita que contraten un circo, cuando ya tenemos uno de 237 fulanos. Todavía el señor Granja contrae un circo para divertir a los niños, cuando esos niños necesitan vacunas, no circo. Agradezco a ustedes de manera profunda, entrañable, la paciencia y yo creo que la aceptación con que han escuchado y visto este diálogo con un hombre que no por ser consanguíneo del doctor José María Velasco Ibarra ha dejado siempre de ser un crítico del poder, y cuando ha habido lugar también crítico de su propio tío. Jamás nunca en el tema de la rectitud, la honestidad, el compromiso con el pueblo ecuatoriano. Pero ha valido la pena que hoy rememoremos la figura y el recuerdo de este gigante de la moral que nació, vivió y murió pobre, José María Velasco Ibarra. Gracias a ustedes, gracias a ti, Pedro. Gracias, Marcelo.